El sol era implacable aquella tarde de verano en la provincia de Córdoba, cuando la furgoneta azul se detuvo en medio de la carretera polvorienta. Inés Müller, de 74 años, sintió que el corazón se le aceleraba al darse cuenta de que ya no estaban en la ruta hacia la residencia especial que Carlos y Greta le habían prometido. Por la ventana sucia del vehículo solo veía campos vacíos y algunas construcciones abandonadas a lo lejos. «Llegamos, mamá», dijo Carlos con una frialdad que hizo a Inés estremecerse. Su hijo mayor, de 52 años, ni siquiera la miraba a los ojos cuando hablaba. Greta, su hija de 47 años, permanecía en silencio en el asiento delantero, manipulando nerviosamente su teléfono móvil. «Pero Carlos, hijo mío, aquí no hay nada. ¿Dónde está la residencia?». La voz de Inés temblaba, no solo por la confusión, sino por un terrible presentimiento que crecía en su pecho. Carlos bajó de la furgoneta y abrió la puerta lateral con un movimiento brusco. «Baja, coge tus cosas y baja». Inés miró la maleta de cuero marrón que descansaba a su lado. Era la misma maleta que su difunto marido, Enrique, siempre llevaba en sus viajes de trabajo. Después de que él partiera hace 15 años, ella nunca había abierto esa maleta. Algo dentro de ella le decía que la guardara como un recuerdo sagrado del hombre que amó durante 40 años. «Carlos, no entiendo. ¿Por qué paramos aquí?». Inés intentó mantener la calma, pero su voz delataba el miedo creciente. «Porque se acabó, mamá. Se acabó nuestra paciencia con usted». Greta finalmente se giró, e Inés vio en los ojos de su hija una dureza que jamás había imaginado que existiera. «La casa ya ha sido vendida. Ya no tenemos ninguna obligación con usted». Las palabras de Greta resonaron en la mente de Inés como un puñetazo en el estómago. «¿Vendida? ¿Cómo que vendida? Esa casa es mía. Es donde construí mi familia, donde los crié a ustedes dos con tanto amor y sacrificio». «Era suya», corrigió Carlos, arrastrando la maleta fuera de la furgoneta. «Ahora necesita aprender a valerse por sí misma. Usted siempre dijo que era fuerte e independiente. Demuéstrelo». Inés bajó de la furgoneta con movimientos temblorosos, aún sin creer lo que estaba sucediendo. Detrás de ella, Esperanza, su cabra mascota, baló nerviosa. El animal de pelaje blanco y manchas marrones había sido su fiel compañera en los últimos 3 años, desde que encontró a la pequeña cabra abandonada en la parte trasera de su propiedad. «Pero, ¿y Esperanza? ¿Ella también viene conmigo?», preguntó Inés, agarrándose a la cuerda que servía de collar para el animal. «Problema suyo», respondió Carlos, tirando la maleta al suelo con desdén. «Ustedes dos se merecen». La furgoneta azul partió levantando una nube de polvo rojo que se pegó a la ropa sencilla de Inés y al pelaje de Esperanza. El sonido del motor alejándose resonó por la carretera vacía hasta desaparecer por completo, dejando solo el silencio ensordecedor del interior cordobés y el balido suave de la cabra. Inés permaneció inmóvil durante largos minutos, mirando el punto donde la furgoneta había desaparecido. Sus piernas temblaban, no solo por el cansancio, sino por la cruel realidad que comenzaba a instalarse en su mente. Sus propios hijos, los niños que ella había criado con tanto esmero después de enviudar temprano, la habían abandonado como si fuera un objeto desechable. «Esperanza», susurró a la cabra, «parece que ahora solo somos nosotras dos». El animal se acercó y apoyó el hocico en la mano de Inés, como si entendiera la gravedad del momento. Había algo reconfortante en ese gesto simple, una lealtad genuina que contrastaba brutalmente con la frialdad que acababa de presenciar. Inés cogió la maleta de cuero, sorprendiéndose con el peso. Siempre había sido una maleta pesada, pero ahora parecía haber ganado aún más densidad. Enrique solía decir que cargaba documentos importantes dentro, pero nunca le había mostrado el contenido a su esposa. Ella respetaba la privacidad de su marido y nunca insistió en saber. La caminata por el camino de tierra batida comenzó bajo el fuerte sol de la tarde. Cada paso levantaba una pequeña nube de polvo que se mezclaba con el sudor en su rostro. Inés usaba un vestido sencillo de algodón azul claro, zapatos negros gastados por el tiempo, y cargaba la maleta con ambas manos, deteniéndose de vez en cuando para descansar
y permitir que Esperanza bebiera agua de una pequeña botella que había traído en su bolso. Los recuerdos comenzaron a invadir su mente mientras caminaba. Recordaba a Carlos de pequeño, llorando en sus brazos después de caer de la bicicleta, y a Greta aprendiendo a cocinar a su lado en la acogedora cocina de la casa en Villa General Belgrano. ¿Dónde había salido mal? ¿Cómo dos niños tan cariñosos se transformaron en adultos tan crueles? Enrique siempre decía que Inés era muy generosa, que protegía demasiado a sus hijos de las consecuencias de sus actos. Un día se aprovecharán de esa bondad tuya, solía advertir. Inés nunca quiso creer que su marido pudiera tener razón, pero ahora, caminando sola por aquella carretera interminable, comprendía que quizás debería haber escuchado más sus consejos. El sol comenzaba a inclinarse en el horizonte cuando Inés divisó una estructura al frente. Era un antiguo puente de hormigón, aparentemente abandonado, que cruzaba un pequeño arroyo. Sus piernas le dolían tanto que apenas podía dar un paso más. La maleta pesaba cada vez más en sus manos callosas por el trabajo de toda una vida. «Vamos a descansar aquí, Esperanza», murmuró, dirigiéndose a la sombra debajo del puente. El lugar era sorprendentemente fresco y limpio. Alguien había usado ese espacio antes. Había marcas de una pequeña hoguera apagada y algunas ramas organizadas como si hubieran servido de asiento. Inés se sentó en una de las ramas más grandes y abrió su bolso, sacando un trozo de pan que había guardado del desayuno. Mientras compartía el alimento con Esperanza, Inés se permitió llorar por primera vez desde el abandono. Las lágrimas venían acompañadas de un dolor profundo en el pecho, una sensación de vacío que parecía querer engullirla. A sus 74 años, se veía completamente sola en el mundo, traicionada por los únicos seres humanos que realmente amaba. «Enrique», susurró al viento, «si me estás viendo desde algún lugar, dame fuerzas. No sé qué hacer sola». Como si fuera una respuesta a sus palabras, oyó pasos acercándose. Inés se tensó, sujetando a Esperanza cerca de su cuerpo. En la carretera apareció un hombre anciano de cabellos completamente blancos y espalda ligeramente encorvada, cargando una bolsa de tela y caminando con la ayuda de un bastón improvisado hecho de madera. El hombre se detuvo al verlas debajo del puente e inclinó la cabeza con educación. «Buenas tardes, señora. Disculpe la molestia, pero este es mi refugio temporal. ¿Necesita ayuda?». Había algo amable en la voz del desconocido que hizo a Inés relajarse un poco. «Buenas tardes. Le pido disculpas por estar ocupando su espacio. Solo estaba descansando un poco». El hombre bajó cuidadosamente hacia el puente e Inés pudo ver mejor su rostro. Tenía ojos azules claros y bondadosos, piel marcada por el tiempo y el sol, y una sonrisa tímida que irradiaba gentileza. Usaba ropa sencilla pero limpia, pantalón de algodón marrón y camisa blanca de mangas largas. «No tiene que irse por mi causa», dijo él, sentándose en otra rama a una distancia respetuosa. «Este lugar es lo suficientemente grande para dos, o mejor dicho, para tres», añadió, sonriendo al ver a Esperanza. «Mi nombre es Ángel Bortolini». «¿Y usted?» «Inés Müller», respondió ella limpiándose discretamente los rastros de las lágrimas. «Y esta es Esperanza». Ángel asintió con aprobación. Bonito nombre para una cabra, y apropiado también por lo que parece. Abrió su bolsa y sacó una botella de agua y algunas galletas caseras. «¿Le gustaría compartir un tentempié conmigo? Siempre preparo más comida de la que puedo comer». La generosidad del extraño tocó profundamente a Inés. «No quiero abusar de su bondad, señor Ángel». «Bondad nada, doña Inés. Es solo humanidad básica. Además, hace tiempo que no tengo una conversación decente con alguien». Ángel sirvió agua en un pequeño cuenco para Esperanza y ofreció las galletas a Inés. «Si no es indiscreción, ¿qué la trajo hasta aquí? Esta carretera no lleva a ningún lugar específico». Inés dudó por un momento. Sería seguro contar su historia a un completo extraño. Pero había algo en la presencia de Ángel que la hacía sentirse más segura de lo que se había sentido en meses. Tal vez era la soledad compartida, o tal vez era simplemente la necesidad humana de ser escuchada. «Mis hijos me trajeron hasta aquí y me abandonaron», dijo ella, sorprendiéndose con su propia honestidad. «Vendieron mi casa sin avisarme
y decidieron que ya no querían cuidarme. Ángel dejó de masticar y la miró con una expresión de profunda tristeza y comprensión. Lo siento mucho, doña Inés. Sé exactamente cómo se siente. ¿Usted también pasó por eso? Mis 3 hijos decidieron que yo era un estorbo después de que mi esposa falleciera. Me llevaron a un asilo público y luego simplemente dejaron de visitarme. Escapé de allí hace 2 semanas y desde entonces estoy viviendo por aquí. Ángel gesticuló hacia los alrededores del puente. Trabajé en el ayuntamiento de Villa General Belgrano durante 30 años. Conozco cada palmo de esta región. Sé dónde encontrar agua limpia, dónde buscar frutas silvestres y qué casas abandonadas son seguras para pasar la noche cuando el tiempo está malo. Inés sintió una extraña sensación de alivio al descubrir que no estaba sola en su dolor. ¿Cómo puede soportar tanta ingratitud? Algunos días son más difíciles que otros, admitió Ángel, pero descubrí que cuando dejamos de esperar gratitud de los demás, encontramos paz en nosotros mismos. ¿Y usted tiene planes de qué hacer ahora? Inés miró la maleta de Enrique a su lado. Sinceramente, no sé. No tengo a dónde ir, no tengo suficiente dinero para mantenerme mucho tiempo, y no tengo idea de cómo empezar de nuevo a los 74 años. Bueno, si me permite una sugerencia, hay una casita abandonada a unos 2 kilómetros de aquí. Pertenecía a un agricultor que se mudó a la ciudad y nunca vendió la propiedad. No es nada lujoso, pero tiene techo firme, paredes sólidas y un pozo con agua buena. Si quiere, puedo mostrarle el camino mañana temprano. La propuesta de Ángel sonaba como un milagro para Inés, pero sería seguro y legal. La casa está abandonada hace más de 5 años. Al propietario no le importa, y nosotros no vamos a hacer ningún daño. En cuanto a la seguridad, le garantizo que la cuidaré a usted y a Esperanza como si fueran mi propia familia. Había una sinceridad en las palabras de Ángel que tocó profundamente el corazón de Inés. Por primera vez desde el abandono, ella sintió una chispa de esperanza brillar en su pecho. Acepto su ayuda, señor Ángel, y le agradezco de todo corazón. Entonces está combinado. Descansaremos aquí esta noche y mañana seguiremos hacia nuestro nuevo hogar. Mientras la noche caía sobre el puente abandonado, Inés y Ángel conversaron sobre sus vidas pasadas, compartiendo historias de tiempos más felices y sueños que un día tuvieron. Esperanza se acurrucó entre ellos, como si sintiera que allí había nacido una nueva familia, improbable pero verdadera. Inés se durmió esa noche con la maleta de Enrique, sirviendo de almohada, sin imaginar que dentro de aquel objeto, aparentemente simple, estaba guardado el secreto que cambiaría completamente el rumbo de su vida y haría a sus hijos arrepentirse amargamente de la cruel decisión que habían tomado. La madrugada llegó con un rocío suave que mojaba la ropa de los 2 ancianos dormidos bajo el puente. Inés despertó con el sonido melodioso del canto de los pájaros y el balido bajito de Esperanza, que ya estaba despierta y pastando la hierba húmeda que crecía en las orillas del arroyo. Ángel también estaba despierto, sentado en la orilla del puente, con los pies sumergidos en el agua corriente. Había algo sereno en su postura que transmitía una paz interior que Inés envidiaba. Cómo aquel hombre, que había pasado por la misma traición familiar, conseguía mantener tanta tranquilidad. «Buenos días, doña Inés», la saludó con una sonrisa genuina. «¿Durmió bien?» «Mejor de lo que imaginaba», respondió ella, sorprendiéndose con su propia sinceridad. «Hace años que no duermo al aire libre. Me había olvidado de lo reconfortante que puede ser». Ángel rió bajito. «Mi difunta esposa, Marta, solía decir que la naturaleza tiene una forma propia de curar las heridas del alma. Creo que tenía razón». Mientras se preparaban para partir, Ángel compartió con Inés lo que quedaba de sus galletas caseras y llenó las botellas de agua en el arroyo. La maleta de Enrique seguía pesada en las manos de Inés, pero de alguna manera la presencia de Ángel hacía la carga más soportable. «La casa queda en esa dirección», indicó Ángel, señalando un sendero estrecho que se abría entre árboles frutales. «Es una caminata tranquila, unos 40 minutos. ¿Usted puede?» «Claro que puedo», respondió Inés con una determinación que hacía tiempo no sentía. «Esperanza y yo ya caminamos mucho más que eso ayer.
La caminata resultó ser una experiencia sorprendentemente agradable. Ángel conocía cada detalle de la región e iba contando historias sobre los antiguos habitantes, las plantaciones abandonadas y los secretos escondidos en aquellas tierras. Inés descubrió que él había trabajado como inspector de tierras en el ayuntamiento y poseía un conocimiento enciclopédico sobre la propiedad rural de toda la zona. Aquella casa de allí pertenecía a los Santos, contaba él, señalando una construcción medio destruida en el horizonte. Tuvieron que mudarse, cuando el hijo mayor consiguió un empleo en la capital. Y aquella plantación de maíz ya fue una de las más grandes de la región, pero el dueño prefirió venderla a una empresa de agronegocios y jubilarse en la ciudad. ¿Usted extraña el trabajo en el ayuntamiento?, preguntó Inés, curiosa. A veces, era bueno sentirse útil, saber que mi conocimiento ayudaba a la gente a resolver problemas con sus tierras, pero después de que Marta partió, nada más tenía el mismo significado. Ángel se detuvo por un momento y respiró hondo. Creo que estoy redescubriendo el placer de ayudar a la gente de una forma diferente. Cuando finalmente llegaron a la casa, Inés quedó positivamente sorprendida. No era la construcción miserable que había imaginado, sino una casa sencilla de madera, pintada de verde claro, con un porche acogedor y un jardín que, a pesar del abandono, aún mantenía vestigios de su antiguo esplendor. Había rosales silvestres creciendo sin control, algunos árboles frutales cargados y un pozo de piedra en el patio trasero. «Es perfecta», susurró Inés, sintiendo una emoción inesperada subir por su garganta. El antiguo morador era un hombre muy cuidadoso. Dejó la casa en buenas condiciones cuando se fue. Ángel empujó la puerta principal, que se abrió con un suave crujido. «Los muebles todavía están aquí. Mesas, sillas, hasta algunas ollas en la cocina». El interior de la casa olía a madera vieja y a recuerdos de una vida vivida. Había una sala sencilla pero acogedora, una cocina pequeña con una estufa de leña aún funcional, 2 habitaciones modestas y un baño básico. Las ventanas estaban empolvadas, pero dejaban entrar una luz dorada que daba vida a los ambientes. «Podemos acomodarnos aquí», dijo Ángel. «Yo puedo quedarme en la habitación más pequeña, usted se queda con la más grande, y Esperanza tendrá todo el patio para sí». Inés colocó la maleta de Enrique en la habitación que sería suya y sintió una extraña sensación de llegada al hogar. Era como si aquella casa simple y abandonada fuera exactamente lo que ella necesitaba para empezar de nuevo. No había lujos, pero había dignidad, privacidad y, lo más importante, la compañía de alguien que comprendía su dolor. Durante los días siguientes, Inés y Ángel establecieron una rutina simple pero reconfortante. Él se levantaba temprano para buscar leña y revisar el pozo, mientras ella preparaba un café fuerte y sencillo en la cocina. Esperanza se adaptó perfectamente al nuevo ambiente, explorando cada rincón del patio y deleitándose con las frutas que caían de los árboles. Las mañanas se dedicaban a la organización de la casa. Inés descubrió que tenía más energía de la que imaginaba cuando tenía un propósito claro. Limpió ventanas, barrió el porche, organizó la cocina y hasta comenzó a cuidar el jardín abandonado. Ángel se encargó de pequeñas reparaciones, arregló una silla rota, desatascó el fregadero y organizó un sistema para recolectar agua de lluvia. «Usted tiene manos de hada para el jardín», comentó Ángel una tarde, admirando cómo Inés había logrado revivir algunas de las plantas más resistentes. «Mi madre decía que yo tenía el don de hacer crecer las cosas. Pasé años cuidando el jardín de mi casa en Villa General Belgrano. La mención a la casa perdida trajo una punzada de dolor, pero ya no aquella angustia abrumadora de los primeros días. ¿Y sus hijos? Ellos sabían de su talento». Inés dejó de remover la tierra por un momento. «Carlos siempre se quejaba de que yo pasaba demasiado tiempo con las plantas. Decía que era una pérdida de tiempo, que yo debería dedicarme a cosas más prácticas. Greta a veces me ayudaba cuando era pequeña, pero después de crecer, perdió el interés. Quizás ellos nunca la conocieron realmente», sugirió Ángel gentilmente. «A veces las personas que viven con nosotros son las que menos nos ven de verdad». Las tardes estaban reservadas para largas conversaciones en el porche. Inés y Ángel descubrieron que tenían mucho en común además de la experiencia del abandono.
Ambos amaban la literatura, habían creado huertos, apreciaban la música clásica y compartían una visión del mundo basada en la gentileza y el trabajo honesto. Marta solía decir que yo era muy ingenuo, contaba Ángel una tarde. Ella creía que yo confiaba demasiado en la gente, que un día alguien se aprovecharía de eso. Enrique me decía exactamente lo mismo, respondió Inés. Creo que nuestros cónyuges se preocupaban por nosotros porque sabían que tenemos corazones demasiado buenos para este mundo. O quizás tenemos corazones exactamente del tamaño que el mundo necesita, sugirió Ángel. Durante esas conversaciones, Inés frecuentemente miraba la maleta de Enrique, que había colocado a los pies de la cama. La curiosidad sobre el contenido crecía cada día, pero algo le impedía abrirla. Era como si al hacerlo, estuviera traicionando la confianza de su marido, incluso después de tantos años de su partida. Las noches eran tranquilas y reparadoras. Cenaban algo sencillo, frecuentemente huevos que Esperanza les ayudaba a encontrar en el monte, frutas cosechadas en el patio y pan que Ángel sabía hacer en pequeñas cantidades. Después se sentaban en el porche para admirar el atardecer y escuchar los sonidos de la naturaleza preparándose para el descanso. «Sabe, doña Inés», dijo Ángel en una de esas noches, «hace mucho tiempo que no me siento tan en paz. Creo que usted y Esperanza trajeron algo especial a mi vida». «Usted también trajo paz a mi vida, señor Ángel. No sé qué habría hecho si no lo hubiera encontrado en aquel puente». «Quizás no fue coincidencia», respondió él con una sonrisa misteriosa. «Quizás algunas personas son puestas en nuestro camino exactamente cuando más las necesitamos». Pasó casi un mes en esa rutina pacífica cuando ocurrió el primer pequeño giro. Inés estaba organizando algunas ropas cuando encontró un sobre que había olvidado en el bolsillo de su chaqueta. Era una correspondencia que había llegado pocos días antes del abandono, pero en la confusión de los acontecimientos, ella no lo había abierto. El sobre traía el timbre de un bufete de abogados de Villa General Belgrano. Con el corazón latiéndole a 1000, Inés rasgó el papel y leyó el contenido. Era una notificación oficial informando que su casa había sido puesta a la venta por Carlos y Greta Müller, quienes alegaban tener un poder notarial legal para la transacción. El descubrimiento golpeó a Inés como un puñetazo en el estómago. No bastaba con el cruel abandono. Sus hijos habían mentido sobre tener el derecho legal de vender su propiedad. Ella nunca había firmado ningún poder, nunca había autorizado la venta de nada. «Señor Ángel», lo llamó con voz temblorosa, saliendo al porche donde él leía un libro prestado de una biblioteca ambulante que pasaba por la región una vez por semana. «¿Qué pasó, doña Inés? Usted está pálida». Inés le mostró la carta y Ángel la leyó cuidadosamente, ajustándose las gafas. Su expresión se fue volviendo cada vez más seria. «Esto es fraudulento», dijo él finalmente. «Sus hijos cometieron un crimen al falsificar un poder notarial. Usted necesita buscar un abogado inmediatamente». «¿Pero cómo? No tengo dinero para pagar un abogado». «¿Y quién va a creer la palabra de una anciana abandonada contra 2 hijos que parecen respetables?» Ángel se quedó pensativo por unos minutos. «Doña Inés, ¿recuerda cuando le dije que trabajé en el ayuntamiento durante 30 años? Bueno, conocí a muchas personas en esa época. Tengo un amigo abogado que quizás pueda ayudarla pro bono, solo por la justicia de la causa». «¿Pro bono?» «Sin cobrar nada. El doctor Roberto Zimmerman es un hombre íntegro que siempre defendió los derechos de los ancianos. Si le explico la situación, estoy seguro de que se indignará lo suficiente como para aceptar el caso». Por primera vez desde el descubrimiento de la carta, Inés sintió una chispa de esperanza. «¿Usted haría eso por mí?» «Doña Inés, ahora somos familia. Una familia que nos elegimos mutuamente. Por supuesto que la ayudaré». Al día siguiente, Ángel caminó hasta la ciudad para encontrarse con el abogado. Inés pasó el día entero ansiosa, cuidando de Esperanza y tratando de ocuparse con las tareas de la casa, pero con la mente completamente volcada en lo que podría suceder. Cuando Ángel regresó al final de la tarde, traía una sonrisa en el rostro que hizo que el corazón de Inés saltara de alegría. «El doctor Roberto se enfureció con la historia», relató él. «Dijo que los casos de abandono de ancianos se están volviendo muy comunes
y que es hora de que alguien dé un ejemplo. Él va a investigar la venta de la casa y si logra probar el fraude, podrá anular toda la transacción. ¿Y eso qué significa exactamente? Significa que usted puede recuperar su casa, doña Inés, y sus hijos pueden enfrentar consecuencias legales por fraude documental. Inés se sentó pesadamente en la silla del porche, sintiendo que las piernas le flaqueaban por la emoción. La posibilidad de recuperar su casa, su hogar de décadas, parecía un milagro. Pero hay una condición, continuó Ángel. El doctor Roberto necesitará alguna documentación que compruebe que usted nunca firmó ningún poder. Documento de identidad, documentos personales, esas cosas. Tengo todo en la maleta, respondió Inés automáticamente, y entonces se detuvo. La maleta. Finalmente tendría que abrir la maleta de Enrique. Esa noche, después de cenar, Inés se quedó mucho tiempo mirando la maleta de cuero marrón. Ángel se había retirado respetuosamente a su habitación, dándole privacidad para el momento que sabía que era importante. Enrique, susurró ella a la maleta. Sé que guardabas esta maleta con mucho cariño. Siempre respeté tus secretos, pero ahora necesito mis documentos. Espero que me perdones por abrir tu tesoro particular. Con dedos temblorosos, Inés deshizo los antiguos cierres de la maleta. El sonido metálico de las cerraduras resonó en la habitación silenciosa, como un presagio de revelaciones que estaban por venir. La maleta se abrió con un crujido suave que pareció resonar por toda la eternidad en el silencio de la habitación. Inés contuvo la respiración al ver lo que tenía delante de sus ojos. No eran solo sus documentos personales los que Enrique había guardado allí, sino un verdadero tesoro de papeles organizados meticulosamente en carpetas separadas. En la parte superior encontró exactamente lo que buscaba: su documento de identidad, certificado de nacimiento, certificado de matrimonio y otros documentos personales. Pero debajo de esa primera capa había algo que la dejó completamente perpleja. Decenas de sobres lacrados, cada uno con una etiqueta escrita a mano con la caligrafía familiar de Enrique. Acciones de la empresa maderera Schmidt, se leía en uno de ellos. Terrenos en las sierras chicas de Córdoba, decía otro. Inversiones Banco Regional, indicaba un tercero. Con manos temblorosas, Inés abrió el primer sobre y encontró certificados de acciones de una empresa que reconoció inmediatamente. La maderera Schmidt era una de las más prósperas de toda la provincia de Córdoba, y según el documento en sus manos, Enrique poseía una participación significativa en la compañía. «¿Cómo es posible?», murmuró ella, tomando otro sobre. Este contenía escrituras de 3 terrenos diferentes en la región serrana del estado. Las propiedades estaban descritas en detalle, con mapas adjuntos y valuaciones que indicaban valores astronómicos. Inés tuvo que sentarse en la cama para no desmayarse al darse cuenta de que los terrenos valían cientos de miles de pesos. Sobre tras sobre revelaba inversiones que Enrique había hecho secretamente a lo largo de décadas. Acciones de empresas prósperas, títulos del gobierno, aplicaciones financieras e incluso participación en algunas propiedades comerciales en Villa General Belgrano. En el fondo de la maleta encontró un cuaderno con la caligrafía meticulosa de su marido, detallando cada inversión, con fechas, valores y proyecciones de crecimiento. «Dios mío, Enrique», susurró ella, hojeando el cuaderno. «¿Por qué nunca me contaste todo esto?». En la primera página del cuaderno encontró una carta dirigida a ella, escrita de puño y letra de su marido. Con lágrimas en los ojos, leyó las palabras que Enrique le había dejado. «Mi querida Inés, si estás leyendo esta carta, es porque algo me pasó y finalmente abriste nuestra reserva para emergencias. Durante todos estos años trabajando como contador en el ayuntamiento, fui ahorrando e invirtiendo cada centavo que me sobraba, siempre pensando en nuestro futuro y en tu seguridad. Nunca quise preocuparte con cuestiones financieras, pues sé cómo te angustias con el dinero. Preferí que viviéramos de forma sencilla y guardáramos todo esto para cuando realmente lo necesitáramos. Espero que estos recursos puedan darte la independencia y dignidad que mereces en tus últimos años. Usa este dinero para ser feliz, mi amor. Y si nuestros hijos un día intentan aprovecharse de ti,
que sepas que esta herencia es solo tuya y ellos no tienen derecho legal a nada de esto. Enrique, con todo mi amor. Inés lloró durante largos minutos, abrazada a los papeles que representaban décadas de trabajo silencioso y amor dedicado de su difunto marido. Enrique siempre había sido un hombre reservado sobre cuestiones financieras, pero ella jamás imaginó que detrás de la simplicidad de la vida que llevaban había una fortuna siendo cuidadosamente construida. A la mañana siguiente, cuando le contó el descubrimiento a Ángel, él quedó igualmente impactado. «Doña Inés, ¿me está diciendo que su marido dejó una fortuna guardada en esta maleta durante 15 años? Yo misma no puedo creerlo», respondió ella, mostrándole algunos de los documentos. «Mire esta inversión de aquí». Según los papeles, Enrique compró acciones de esta empresa textil cuando aún estaba empezando. Hoy es una de las más grandes del sur del país. Ángel examinó los documentos con cuidado, ajustándose las gafas para leer los valores. «Doña Inés, con todo respeto, pero usted es una mujer muy rica». La palabra rica sonó extraña a los oídos de Inés. Durante toda su vida se había considerado una persona de clase media baja, siempre cuidadosa con cada centavo, siempre preocupada en hacer que el dinero durara hasta fin de mes. La idea de tener recursos abundantes era tan extraña que parecía irreal. «¿Qué hago con todo esto, señor Ángel? No entiendo nada de inversiones, de acciones, de propiedades. Primero usted necesita llevar esos documentos al doctor Roberto. Él podrá verificar si todo está en orden legalmente y ayudarla a entender exactamente cuál es el valor total de la herencia». Ángel hizo una pausa. «Y segundo, usted ahora tiene los recursos para no solo recuperar su casa, sino también para vivir con toda la dignidad que merece». Esa misma tarde, Ángel e Inés caminaron hasta Villa General Belgrano para encontrarse con el doctor Roberto Zimmerman. El abogado era un hombre de unos 60 años, cabellos canosos y una postura que irradiaba seriedad y competencia. Cuando Inés le mostró los documentos de la maleta, él quedó visiblemente impresionado. «Señora Müller, este es un patrimonio considerable. Necesitaré algunos días para verificar la situación actual de cada inversión, pero en una evaluación preliminar estamos hablando de una herencia de varios millones de pesos». Inés sintió que las piernas le flaqueaban nuevamente. «¿Millones?» «Sí, señora. Su difunto esposo fue un inversor muy inteligente. Diversificó bien las inversiones y eligió empresas sólidas que crecieron significativamente a lo largo de los años». El doctor Roberto organizó los papeles en su mesa. «Ahora, en cuanto al tema de su casa, con estos recursos usted puede contratar fácilmente a los mejores abogados del Estado para anular la venta fraudulenta». «Pero, doctor Roberto», intervino Ángel, «doña Inés está más interesada en la justicia que en la venganza. Ella solo quiere recuperar lo que es suyo por derecho. Y es exactamente eso lo que haremos. Presentaré una demanda de nulidad de la venta por fraude documental esta misma semana. Con los recursos de los que usted ahora dispone, este proceso se resolverá rápidamente». Saliendo de la oficina del abogado, Inés caminaba por las calles de Villa General Belgrano en completo estado de shock. La ciudad donde había vivido durante décadas parecía diferente ahora, como si la estuviera viendo a través de nuevos ojos. «Señor Ángel, todavía no puedo creer que todo esto esté realmente sucediendo», dijo ella mientras caminaban. «A veces el destino tiene formas muy extrañas de trabajar, doña Inés. Sus hijos pensaron que se estaban librando de una carga, pero en realidad estaban abriendo el camino para que usted descubriera su independencia». Esa noche, de vuelta a la casa abandonada, Inés tuvo dificultades para dormir. No era ansiedad o preocupación lo que la mantenía despierta, sino una extraña mezcla de gratitud, tristeza y algo que tardó en identificar como alivio. Finalmente, a sus 74 años, tenía los recursos para vivir con dignidad, para tomar decisiones basadas en lo que quería y no solo en lo que podía pagar. Pero junto con esa libertad llegó una dolorosa revelación sobre sus hijos. Si ellos descubrieran que ella tenía una herencia significativa, ciertamente intentarían acercarse de nuevo. Carlos y Greta, que la habían abandonado en una carretera como un objeto desechable, probablemente cambiarían completamente de actitud si supieran del dinero. Enrique tenía razón.
susurró ella a la oscuridad de la habitación. Siempre fueron interesados. Yo era la que no quería ver. Los días siguientes transcurrieron en una vorágine de actividades a las que Inés no estaba acostumbrada. El doctor Roberto la llevó al banco para verificar la situación de las aplicaciones financieras, al registro de la propiedad para verificar las propiedades y a una correduría de valores para entender mejor las inversiones en acciones. Cada revelación la dejaba más impresionada con la capacidad de Enrique como inversor. Él había comprado terrenos que décadas después se valorizaron enormemente debido a la expansión urbana. Había invertido en pequeñas empresas que crecieron y se convirtieron en grandes corporaciones. Había diversificado las inversiones de forma que incluso las crisis económicas no afectaran significativamente el valor total del patrimonio. Su marido era un genio de las finanzas, comentó el gerente del banco durante una de las visitas. Todas estas inversiones fueron hechas con una visión de largo plazo extraordinaria. Fue durante una de esas idas a la ciudad que Inés comenzó a sentir los primeros signos de que algo andaba mal con su salud. Una fatiga excesiva después de caminatas que antes eran tranquilas, una falta de aire ocasional y un dolor en el pecho que iba y venía sin explicación aparente. «Señor Ángel», dijo ella una mañana, sentada en el porche con una mano en el pecho, «creo que necesito ver a un médico». Ángel, que estaba regando las plantas del jardín, soltó inmediatamente la regadera y se sentó a su lado. «¿Qué siente usted?» «Un dolor aquí en el pecho, y a veces me quedo sin aliento incluso haciendo cosas simples. Ayer, solo por barrer la cocina, quedé exhausta». La preocupación en el rostro de Ángel era evidente. «Vamos al hospital ahora mismo, doña Inés. No podemos jugar con estas cosas. Pero ¿y si es algo serio? ¿Y si es mi corazón? No quiero ser una carga para usted». Ángel tomó las manos de ella entre las suyas, con una gentileza que le hizo recordar a Enrique. «Doña Inés, primero, usted nunca será una carga para mí. Segundo, ahora usted tiene recursos para tener la mejor atención médica disponible. Y tercero, vamos a descubrir juntos lo que está sucediendo y resolverlo». En el hospital, los exámenes revelaron que Inés tenía problemas cardíacos que necesitarían seguimiento médico constante y posiblemente una cirugía en el futuro. El médico explicó que era una condición tratable pero que exigía cuidados. «Es irónico», comentó ella con Ángel de regreso a casa. «Descubro que soy rica exactamente cuando descubro que mi salud está frágil. Quizás no sea ironía, doña Inés. Quizás sea el momento adecuado para que usted use los recursos que Enrique dejó exactamente para eso, para cuidar su salud y tener una vida mejor». Esa noche, mientras organizaba los medicamentos que el médico le había recetado, Inés pensó en cuán drásticamente su vida había cambiado en pocas semanas. De una mujer abandonada y sin perspectivas, se había convertido en una viuda independiente con recursos para enfrentar cualquier desafío. Pero más importante que el dinero, era la percepción de que había encontrado en Ángel un compañero verdadero, alguien que se preocupaba por ella por los motivos correctos. A diferencia de Carlos y Greta, que siempre habían visto en ella solo obligaciones e inconvenientes, Ángel la veía como una persona valiosa, independientemente de cualquier cosa que pudiera ofrecer. «Esperanza», le dijo a la cabra, que había entrado en la habitación y se había acostado a los pies de la cama, «creo que nuestra suerte realmente cambió, pero ahora necesitamos decidir qué hacer con toda esta suerte». 2 semanas después del descubrimiento médico de Inés, fue el turno de Ángel de empezar a presentar síntomas preocupantes. Todo comenzó una mañana cuando estaba cortando leña para la estufa y súbitamente se encorvó, llevándose la mano al pecho con una expresión de dolor intenso. «Señor Ángel», gritó Inés corriendo a ayudarlo. «¿Qué siente?» «Es solo una molestia, doña Inés», intentó él minimizar, pero su respiración era claramente agitada. «Debe ser el esfuerzo de la leña». «Nada de eso. Vamos al hospital ahora mismo». Inés no aceptó protestas y, usando sus nuevos recursos, llamó a un taxi para llevarlos a Villa General Belgrano inmediatamente. Los exámenes de Ángel revelaron una condición aún más seria que la de ella. Su corazón necesitaba una cirugía urgente, un procedimiento que costaría una fortuna,
y que exigiría una larga recuperación. Señor Bortolini, explicó el cardiólogo, usted tiene una obstrucción severa en 3 arterias principales. Sin la cirugía, su condición puede volverse crítica en pocas semanas. Ángel palideció al escuchar el diagnóstico, pero no por la gravedad de su estado. Doctor, no tengo condiciones de pagar por una cirugía de esa magnitud. Creo que tendré que conformarme con los medicamentos. De ninguna manera, intervino Inés con una firmeza que sorprendió a todos. Señor Ángel, usted va a hacerse esa cirugía y yo la pagaré. Doña Inés, no puedo aceptar eso. Es demasiado dinero y usted apenas me conoce hace unos meses. Lo conozco lo suficiente para saber que es una persona buena y decente, que me acogió cuando más lo necesitaba. Ahora es mi turno de ayudarlo. Inés se volvió hacia el médico. Doctor, ¿cuándo podemos agendar la cirugía? Y quiero al mejor cirujano disponible. El procedimiento fue agendado para la semana siguiente en el mejor hospital privado de la región. Inés insistió en que Ángel fuera internado en una habitación privada y tuviera todos los cuidados necesarios para una recuperación perfecta. Mientras esperaban el día de la cirugía, el doctor Roberto trajo noticias excelentes sobre el proceso legal de Inés. Había conseguido pruebas irrefutables de que la venta de la casa había sido fraudulenta y la transacción estaba siendo anulada por la justicia. Señora Müller, dentro de 2 semanas usted tendrá su casa de vuelta, anunció el abogado durante una visita a la casa abandonada, y sus hijos tendrán que devolver íntegramente el dinero que recibieron por la venta, además de pagar multas por fraude documental. ¿Y ellos ya lo saben?, preguntó Inés. Fueron notificados ayer. Me imagino que no deben estar muy contentos con la situación. Inés sintió una satisfacción amarga. No buscaba venganza, sino justicia. Carlos y Greta habían aprendido que las acciones tienen consecuencias y que no se puede tratar a los padres como objetos desechables sin enfrentar las repercusiones legales. El día de la cirugía de Ángel, Inés pasó horas en la sala de espera del hospital, acompañada solo de Esperanza, a quien se le había permitido quedarse con ella como animal de apoyo emocional. El procedimiento duró más de 6 horas, y cada minuto parecía una eternidad. «Familia del señor Ángel Bortolini», llamó finalmente el cirujano. «Soy yo», respondió Inés, levantándose rápidamente. «La cirugía fue un éxito completo. Logramos desobstruir todas las arterias y su corazón está funcionando perfectamente. Con los cuidados adecuados tendrá una recuperación excelente». Inés lloró de alivio, abrazando a Esperanza como si la cabra pudiera entender toda la emoción del momento. Ángel estaba a salvo, y ella había sido capaz de proporcionarle una segunda oportunidad de vida, así como él le había dado una segunda oportunidad de dignidad. Durante la recuperación de Ángel, que duró 3 semanas en el hospital, Inés lo visitaba todos los días. Contrató una enfermera particular para acompañarlo durante las noches y se aseguró de que tuviera toda la alimentación y cuidados necesarios. «Doña Inés», dijo Ángel una tarde, ya mucho mejor y sentado en el sillón junto a la cama, «¿cómo podré algún día retribuir tanta generosidad?» «Señor Ángel, la generosidad se retribuye con generosidad. Usted me dio abrigo y compañía cuando yo más lo necesitaba. Yo solo pagué su bondad con la misma moneda. Pero eso debe haber costado una fortuna que solo tengo porque Enrique trabajó toda la vida pensando en nuestro futuro. Él dejó ese dinero para darme seguridad y dignidad. Usar parte de él para salvar la vida de un amigo verdadero es exactamente lo que él aprobaría». Fue durante una de esas visitas hospitalarias que Inés recibió una llamada inesperada. El número en el teléfono no era conocido, pero cuando contestó reconoció inmediatamente la voz del otro lado de la línea. «¿Mamá? ¿Es usted?». Era Carlos, y su voz mezclaba sorpresa, rabia y algo que parecía desesperación. Inés se quedó en silencio por unos segundos, sintiendo el corazón acelerarse. ¿Cómo había conseguido Carlos su número? ¿Y por qué estaba llamando? «Carlos», respondió ella finalmente, con una calma que no sabía que poseía. «Mamá, nos enteramos de que usted está viva y que anuló la venta de la casa. Necesita entender que hicimos todo pensando en lo mejor para usted. Fue pensando en lo mejor para mí
¿Que me abandonaron en una carretera desierta? La ironía en la voz de Inés era cortante. No fue abandono, mamá. Era para llevarla a una casa de reposo, pero usted huyó en el camino. Estábamos desesperados buscándola. Inés casi se rió de la creatividad de la mentira de Carlos. ¿Y por casualidad me buscaron en aquella carretera donde me dejaron? ¿Volvieron para verificar si yo estaba bien? El silencio del otro lado de la línea fue revelador. Mire, mamá, ¿podemos hablar de esto personalmente? Greta y yo queremos reconciliarnos con usted. Nos equivocamos, lo admitimos, pero somos su familia. ¿Familia?, repitió Inés. La familia no se abandona en una carretera. La familia no vende la casa de alguien sin autorización. La familia no miente ni engaña. Mamá, por favor, sabemos que usted tiene recursos ahora. Podemos trabajar juntos, formar una verdadera familia de nuevo. Ahí estaba la verdad finalmente revelada. Carlos sabía de la herencia. De alguna manera, él y Greta habían descubierto que ella ya no era la anciana pobre y dependiente que ellos pensaban, sino una mujer con recursos significativos. ¿Cómo supieron sobre los recursos, Carlos? El doctor Roberto es conocido en la ciudad, mamá. Cuando él empezó a mover el proceso para anular la venta, la gente comentó: y también supimos que usted ha estado en el mejor hospital de la región. 2 más 2 son 4. Inés sintió una mezcla de asco y pena por sus hijos. Solo se interesaron en retomar el contacto cuando descubrieron que ella tenía dinero. Durante todos los meses en que pensaron que ella había muerto en la carretera, nunca se preocuparon lo suficiente como para buscarla. «Carlos, voy a ser muy clara contigo», dijo ella mirando por la ventana del hospital, donde Ángel dormía tranquilamente. «Ustedes tuvieron su oportunidad de ser mi familia y eligieron tratarme como basura. Ahora yo tengo una nueva familia, personas que se preocupan por mí por los motivos correctos. Mamá no puede estar hablando en serio. Nosotros somos sus hijos de sangre. La sangre no es lo que hace una familia, Carlos. El amor, el respeto y el cuidado sí lo hacen. Y ustedes demostraron que no sienten ninguna de esas cosas por mí. Usted no puede cortarnos de la herencia así. Tenemos derechos». Y ahí estaba la verdadera motivación de Carlos. No era amor filial o remordimiento genuino, sino simplemente codicia. Él quería su parte del dinero de Enrique. «Carlos, ustedes no tienen ningún derecho sobre la herencia de su padrastro. Enrique dejó todo específicamente para mí, y yo haré lo que quiera con ese dinero». ¿Padrastro? Él fue nuestro padre por más de 20 años. Un padre que ustedes rara vez visitaban, que ustedes trataban con indiferencia, y cuya muerte ustedes no lamentaron adecuadamente. Enrique sabía exactamente qué tipo de personas eran ustedes. Inés colgó el teléfono sin esperar respuesta. Sus manos temblaban, no de miedo, sino de una justa rabia que había estado creciendo en su pecho desde el abandono. Carlos y Greta habían mostrado su verdadera naturaleza, y ahora intentaban retractarse solo por interés financiero. ¿Problemas, doña Inés?, preguntó Ángel, que se había despertado durante la conversación. «Nada que no pueda resolver, señor Ángel. Solo fantasmas del pasado intentando asombrar el presente». «¿Y cómo piensa lidiar con esos fantasmas?». Inés miró por la ventana del hospital, viendo la ciudad de Villa General Belgrano extenderse en el horizonte. Una idea se estaba formando en su mente, algo que daría un propósito verdadero al dinero de Enrique y que sería una respuesta definitiva a los hijos codiciosos. «Señor Ángel, ¿usted ya pensó en lo maravilloso que sería si existiera un lugar donde ancianos abandonados pudieran encontrar dignidad y una nueva familia?» Ángel sonrió, como si pudiera adivinar hacia dónde iba la conversación. «¿Está pensando en algo específico, doña Inés?» «Estoy pensando en transformar la herencia de Enrique en algo que realmente importe, algo que ayude a personas como nosotros, que fueron rechazadas por sus familias, pero que aún tienen mucho amor para dar». «¿Una fundación?» «Exactamente, una fundación para ancianos abandonados. Un lugar donde puedan vivir con dignidad, encontrar nuevos amigos y descubrir que la vida a los 70, 80 años puede ser aún más rica de lo que imaginaban». Ángel tomó la mano de Inés con una expresión de profunda admiración. «Doña Inés, esa es la idea más bonita que he oído.
Enrique estaría orgulloso de usted. Y Carlos y Greta aprenderán que el dinero que tanto codician será usado para ayudar a personas que ellos desprecian. Será la lección perfecta sobre el valor de la humanidad versus la codicia. Esa noche, Inés salió del hospital con una sensación de propósito que no sentía hacía años. Finalmente, había encontrado una forma de honrar la memoria de Enrique, de retribuir la bondad de Ángel y de dar una respuesta definitiva a los hijos que la habían traicionado. La fundación sería más que una institución de caridad, sería su venganza silenciosa y su redención personal. El alta médica de Ángel llegó una mañana soleada, que parecía simbolizar un nuevo comienzo para ambos. Inés había contratado una ambulancia particular para llevarlo de vuelta a la casa abandonada, donde ella había hecho algunas mejoras durante su ausencia. Su habitación ahora tenía una cama hospitalaria más cómoda, un aparato para medir la presión arterial y todos los medicamentos organizados en una pequeña farmacia improvisada. «Doña Inés, usted transformó nuestra casa en un verdadero hogar», comentó Ángel, admirado con los cuidados que ella había tomado. «Nuestra casa», repitió ella sonriendo. «Me gusta cómo suena». Durante las primeras semanas de recuperación, pasaban largas tardes en el porche, planeando los detalles de la futura fundación. Inés había contratado a un arquitecto para elaborar proyectos preliminares y estaba estudiando la legislación específica para instituciones de asistencia a ancianos. Imaginé que podríamos tener habitaciones individuales para preservar la privacidad de cada persona, pero también espacios comunitarios donde todos puedan reunirse, explicaba Inés, mostrando los dibujos a Ángel. Una biblioteca, una sala de juegos, una cocina comunitaria donde quien quiera pueda cocinar. Y jardines, añadió Ángel. Muchos ancianos tienen el mismo amor por las plantas que usted. Sería terapéutico. Exacto. Y quizás podamos tener algunos animales también. Cabras como Esperanza, gallinas, quizás hasta un caballo manso para quien quiera pasear. Esperanza, como si entendiera que estaba siendo mencionada, levantó la cabeza de la hierba donde pastaba y baló aprobatoriamente, haciendo reír a los dos. «Sabe, señor Ángel», dijo Inés una tarde, «a veces me pregunto si Enrique no planeó todo esto de alguna forma, como si él supiera que un día yo necesitaría ese dinero para algo más grande que solo mi propia seguridad. Quizás él lo sabía. Los maridos que aman a sus esposas de verdad tienen una forma de dejar regalos que solo tienen sentido en el momento justo». Fue durante esas conversaciones que Inés percibió que sus sentimientos por Ángel habían evolucionado más allá de la gratitud y la amistad. Había algo en la forma en que él la escuchaba, cómo respetaba sus opiniones, cómo se preocupaba por su bienestar, que despertaba en ella una ternura que no sentía hacía mucho tiempo. «Señor Ángel», dijo ella una tarde mientras él la ayudaba a organizar los documentos de la fundación, «¿puedo hacerle una pregunta personal?» «Claro, doña Inés. ¿Usted ya pensó en casarse de nuevo?» Ángel dejó de organizar los papeles y la miró con una expresión de sorpresa. «Bueno, yo nunca pensé que encontraría a alguien que pudiera entender mi situación. ¿Por qué pregunta?» Inés sintió que su rostro se ruborizaba como una adolescente. «Es que nos hemos convertido en una familia tan natural, ¿no cree? Y yo me siento más feliz a su lado de lo que me he sentido en muchos años». Ángel se acercó a la silla de ella y tomó sus manos con gentileza. «Doña Inés, yo siento lo mismo, pero no quería presumir nada. Usted es una mujer extraordinaria y yo soy solo un viejo jubilado con el corazón remendado. Usted es un hombre bueno, íntegro y cariñoso. La edad no importa cuando dos personas se complementan como nosotros nos complementamos. Entonces, ¿me está pidiendo matrimonio, doña Inés?», preguntó él con una sonrisa traviesa. «Quizás sí», respondió ella, riendo. «En ese caso, acepto con mucho gusto». Se abrazaron allí en el porche, mientras Esperanza observaba curiosa y el sol se ponía sobre las montañas cordobesas. Era un momento simple, pero profundamente significativo. Dos ancianos que habían encontrado el uno en el otro no solo compañerismo, sino un nuevo amor que era dulce y tranquilo como una brisa de verano. La noticia del compromiso llegó a oídos de Carlos y Greta,
a través de los comentarios de la ciudad. En Villa General Belgrano, donde Inés había vivido durante décadas, la gente hablaba de la viuda rica que estaba construyendo una fundación y de su nuevo compañero. 3 días después de la propuesta de matrimonio, Carlos y Greta aparecieron en la puerta de la casa abandonada sin previo aviso. Inés estaba en el jardín, cuidando las plantas, cuando escuchó el sonido de un coche acercándose. «¡Mamá!», gritó Greta, bajando del coche con una expresión que mezclaba falsa preocupación y rabia contenida. Carlos la siguió, vestido con un traje caro que contrastaba con la simplicidad del ambiente rural. «Mamá, necesitamos hablar. Esta situación ya ha ido demasiado lejos». Ángel salió de la casa al escuchar voces alteradas, posicionándose discretamente al lado de Inés como una señal silenciosa de apoyo. «Carlos, Greta», dijo Inés con una calma impresionante. «¡Qué sorpresa! Desagradable. Mamá, supimos que usted está viviendo aquí en este lugar inadecuado y ahora inventó esa historia de fundación y matrimonio», comenzó Greta. «Esto no puede continuar. Usted no está en condiciones de tomar decisiones financieras tan importantes». «¿No estoy en condiciones?». La voz de Inés permaneció baja, pero había una firmeza de acero en ella. «¿Y quién decidió eso? ¿Las mismas personas que me abandonaron en una carretera?». «Mamá, cometimos un error», admitió Carlos cambiando de estrategia. «Pero eso no significa que usted deba tirar por la borda el futuro de la familia por rabia». «¿Futuro de la familia? ¿Qué familia, Carlos?». «Ustedes me dejaron claro que yo ya no formo parte de su familia». Greta señaló a Ángel con un gesto despectivo. «Y ahora va a casarse con un completo extraño que obviamente solo quiere aprovecharse de su dinero». «Cuidado con lo que dice sobre mi prometido», respondió Inés. Y la palabra prometido sonó como una bofetada a sus hijos. «Ángel me cuidó cuando ustedes me abandonaron. Él no sabía de la herencia cuando me acogió. A diferencia de ustedes, que solo aparecieron cuando supieron que yo tenía dinero». Carlos intentó un enfoque más agresivo. «Mamá, usted no puede transferir toda la herencia de papá a una fundación. Nosotros tenemos derechos legales como herederos. Enrique no era su padre biológico, Carlos, y él dejó todo específicamente para mí, sabiendo exactamente qué tipo de personas eran ustedes». «Eso es mentira», gritó Greta. «Él siempre nos trató como hijos». «Los trató sí, y ustedes lo trataron con indiferencia. ¿Cuántas veces lo visitaron cuando estaba enfermo? ¿Cuántas veces se preocuparon por él después del funeral? Enrique sabía que ustedes solo se acercaban cuando necesitaban algo». Ángel, que había permanecido en silencio, finalmente habló. «Con permiso, pero creo que ustedes ya dijeron suficiente». Inés dejó clara su posición, y ustedes no tienen derecho a venir aquí a perturbarla. ¿Y quién es usted para meterse en nuestra familia?». Carlos se giró agresivamente hacia Ángel. «Yo soy el hombre que estuvo aquí cuando ella lo necesitó, a diferencia de ustedes que estuvieron ausentes», respondió Ángel con dignidad. «Esto va a terminar aquí», dijo Carlos, sacando un teléfono del bolsillo. «Voy a llamar a mi abogado». «Usted no tiene competencia mental para administrar una herencia de esta magnitud. Vamos a probar que está siendo influenciada por este aprovechado». Inés rió, un sonido amargo que hizo que Carlos dejara de marcar. «Pues llame, Carlos. Mi abogado, el doctor Roberto Zimmerman, tendrá el placer de explicarle a su abogado cómo funciona la ley cuando se trata de herencias dejadas específicamente para un cónyuge. Y también podrá explicar las penalidades por acoso a ancianos». «Esto no va a quedar así, mamá», amenazó Greta. «Vamos a ir a la justicia y probar que usted está siendo manipulada». «Hagan lo que quieran», respondió Inés, «pero ahora salgan de mi propiedad y no vuelvan sin ser invitados porque la próxima vez llamaré a la policía». Carlos y Greta subieron al coche con expresiones furiosas, pero Inés percibió algo más en su postura: desesperación. Ellos realmente creían que tenían derecho al dinero de Enrique, y la perspectiva de verlo siendo usado para una fundación los aterrorizaba. «Van a intentar crear problemas», comentó Ángel después de que el coche desapareció. «Pueden intentarlo», respondió Inés. «Pero el doctor Roberto ya me garantizó que la herencia es mía por derecho, y yo puedo hacer lo que quiera con ella». Enrique fue muy cuidadoso al redactar su testamento. Esa noche, Inés y Ángel tomaron una decisión importante.
acelerarían los preparativos para el matrimonio y para la creación legal de la fundación. Cuanto más rápido se concluyeran esos procesos, menos posibilidades tendrían Carlos y Greta de crear obstáculos legales. «Sabe, doña Inés», dijo Ángel mientras revisaban los documentos de la fundación, «tengo una idea para el nombre de la institución». «¿Cuál?» «Fundación Esperanza. En honor a nuestra cabra, que de alguna manera fue quien nos reunió, y también porque esperanza es lo que ofrecemos a ancianos que perdieron la fe en la familia». Inés sonrió, acariciando a Esperanza que estaba tumbada a sus pies. «Fundación Esperanza. Es perfecto». En los días siguientes, el doctor Roberto trabajó intensivamente para acelerar todos los procesos legales. El matrimonio fue programado para la semana siguiente, en una ceremonia sencilla en el registro civil, con solo algunos testigos. La fundación sería oficialmente registrada poco después, garantizando que el dinero de Enrique fuera protegido legalmente para el propósito que Inés había elegido. Carlos y Greta intentaron presentar una demanda cuestionando su competencia mental, relató el doctor Roberto en una de sus visitas. «Pero ya conseguí una evaluación psiquiátrica que comprueba que usted está en perfectas condiciones mentales. El proceso de ellos no tiene ninguna posibilidad de prosperar. Y en cuanto a la fundación, todo está encaminado. En 2 semanas, la Fundación Esperanza será una realidad legal y todo el patrimonio estará protegido para ese fin». Inés sintió una profunda satisfacción. Carlos y Greta habían perdido no solo el acceso al dinero que codiciaban, sino también cualquier oportunidad de recuperar su afecto. Habían mostrado su verdadera naturaleza y ahora tendrían que vivir con las consecuencias de sus elecciones. «Enrique», susurró ella esa noche, mirando la foto de su marido que había colocado en la mesita de noche, «tu dinero ayudará a personas que realmente lo necesitan y dará una lección de vida a Carlos y Greta. Creo que es exactamente lo que aprobarías». Esperanza, que dormía a los pies de la cama, baló bajito como si estuviera de acuerdo. Inés sonrió y finalmente logró relajarse. Independientemente de lo que sucediera en la audiencia, ella sabía que había encontrado su verdadera familia y su verdadero propósito. Carlos y Greta podrían intentar destruir sus planes, pero no podrían destruir el amor y la determinación que ella había encontrado en su nueva vida. El matrimonio de Inés y Ángel se celebró en una mañana dorada, con solo el doctor Roberto y su esposa como testigos. Inés usaba un vestido azul claro sencillo pero elegante, que había comprado especialmente para la ocasión, mientras Ángel vestía un traje marrón bien cortado que lo hacía parecer 10 años más joven. «Yo, Inés Müller, te acepto a ti, Ángel Bortolini, como mi esposo», dijo ella con una voz firme y emocionada, «para compartir el resto de nuestras vidas con amor, respeto y compañerismo. Yo, Ángel Bortolini, te acepto a ti, Inés Müller, como mi esposa», respondió él, sosteniendo sus manos con cariño, «para construir juntos una familia basada en el verdadero afecto y el cuidado mutuo». Esperanza asistió a la ceremonia desde el jardín del registro civil, donde se le había permitido quedarse durante la celebración. Cuando los novios se besaron para sellar la unión, ella baló aprobatoriamente, provocando risas entre todos los presentes. «Ahora ustedes son oficialmente la familia más dulce que conozco», comentó el doctor Roberto después de la ceremonia, «y también una de las más determinadas. La documentación de la Fundación Esperanza está lista para ser firmada». La luna de miel de la pareja fue pasar 3 días en una encantadora posada en las Sierras Chicas de Córdoba, donde pudieron relajarse y planificar los próximos pasos de su vida juntos. Ángel se recuperaba rápidamente de la cirugía, e Inés sentía que su propia salud había mejorado significativamente desde que había encontrado propósito y compañerismo. «Señora Bortolini», dijo Ángel en el desayuno del último día del viaje, probando el nuevo apellido de Inés. «Señor Bortolini», respondió ella sonriendo, «me gusta cómo suena. Ahora somos una familia de verdad». Cuando regresaron a casa, encontraron una sorpresa esperándolos. Una joven periodista de la Gaceta de Villa General Belgrano estaba en la puerta acompañada de un fotógrafo. «Señora Bortolini,
Mi nombre es Carolina Santos, soy reportera. Me gustaría conversar con usted sobre la Fundación Esperanza. Su historia llegó a nuestra redacción y creemos que a los lectores les gustaría conocerla. Inés y Ángel se miraron. No habían imaginado que la fundación despertaría interés de la prensa antes incluso de estar funcionando. ¿Cómo supieron de nosotros?, preguntó Inés. Una fuente en el registro civil nos contó sobre una viuda que había creado una fundación millonaria para ancianos abandonados después de ser abandonada por sus propios hijos. Es una historia muy conmovedora. Después de conversar en privado, Inés decidió dar la entrevista. Quizás la divulgación podría ayudar a la fundación a alcanzar a más personas que necesitaran ayuda. La conversación tuvo lugar en el porche de la casa, con Esperanza apareciendo ocasionalmente en el fondo de las fotos. Inés contó su historia con honestidad, desde el abandono en la carretera hasta el descubrimiento de la herencia y la decisión de crear la fundación. ¿Por qué decidió usted usar su herencia para ayudar a otros ancianos en lugar de simplemente vivir cómodamente?, preguntó la periodista. Porque descubrí que la mayor riqueza no está en lo que tenemos, sino en lo que podemos dar. Enrique dejó este dinero para darme seguridad, pero la verdadera seguridad viene de saber que estamos haciendo la diferencia en la vida de otras personas. ¿Y sus hijos? ¿Cómo reaccionaron a su decisión? Inés dudó por un momento, pero decidió ser sincera. Mis hijos solo demostraron interés en mí después de que supieron de la herencia. Eso me enseñó que la familia real es aquella que elegimos, no necesariamente aquella en la que nacemos. La nota fue publicada 3 días después, ocupando 2 páginas completas del periódico con el título De abandonada a benefactora. Viuda crea fundación millonaria para ancianos rechazados. Las fotos mostraban a Inés y Ángel sonrientes en el porche, a Esperanza en el jardín y los proyectos arquitectónicos de la futura fundación. La repercusión fue inmediata y sorprendente. El teléfono de la casa no paraba de sonar con llamadas de personas interesadas en saber más sobre la fundación, ancianos queriendo postularse para vivir allí y voluntarios ofreciendo ayuda. Doña Inés, aquí es María de los Dolores, de Rosario. Leí su historia en el periódico y lloré mucho. Mis hijos también me abandonaron en una casa de reposo terrible y huyeron sin dejar dirección. ¿La fundación de usted ya está funcionando? Hola, mi nombre es Juan Cardoso, soy de Mendoza. Mi familia me puso en un asilo público y dijo que no podía visitarme por la distancia. ¿Habría una vacante para mí en la Fundación Esperanza? Señora Bortolini, soy abogada especialista en derechos de los ancianos. Me gustaría ofrecer mis servicios voluntarios para ayudar en la fundación. Cada llamada tocaba profundamente el corazón de Inés. Ella no imaginaba que existieran tantos ancianos en la misma situación que la suya, abandonados por hijos ingratos y viviendo en condiciones inadecuadas. Ángel, dijo ella una noche, después de anotar la 10ª solicitud de vacante del día, creo que vamos a necesitar una fundación mucho más grande de lo que imaginábamos, o varias fundaciones más pequeñas repartidas por el Estado, sugirió él. Tengo un amigo que es corredor de propiedades jubilado. Podríamos pedirle que busque propiedades adecuadas en diferentes ciudades. La idea de expandir el proyecto entusiasmó a Inés. Con los recursos de Enrique, sería posible crear una red de casas de acogida para ancianos abandonados, ofreciendo no solo vivienda, sino dignidad y sentido de familia a personas que habían perdido la esperanza. Fue durante esas primeras semanas de planificación ampliada que Carlos y Greta hicieron su jugada más desesperada. El doctor Roberto llamó una mañana con noticias preocupantes. Inés, tus hijos consiguieron un abogado para presentar una demanda más elaborada. Están alegando que usted está siendo víctima de abuso financiero y psicológico por parte de Ángel y quieren que un juez nombre un curador para administrar su herencia. Pero eso es ridículo. Yo estoy en perfectas condiciones mentales y todas las decisiones fueron mías. Lo sé, pero ellos trajeron algunas evidencias fabricadas. Sobornaron a un ex empleado del hospital para decir que usted parecía confundida durante la internación de Ángel, y consiguieron testimonios de vecinos de su antigua casa diciendo que usted se estaba comportando de forma extraña en los meses antes del abandono.
Inés sintió una ola de rabia recorrer su cuerpo. Carlos y Greta no solo la habían abandonado, sino que ahora estaban inventando mentiras para intentar robarle su autonomía. ¿Qué podemos hacer? Necesitamos una evaluación psiquiátrica y neurológica completa, hecha por profesionales renombrados, y sería bueno tener testigos que puedan atestiguar su lucidez y la legitimidad de su matrimonio con Ángel. Tengo una idea mejor, dijo Inés, con una determinación que la sorprendió incluso a ella misma. ¿Y si organizamos una audiencia pública sobre el caso? Con periodistas presentes. Carlos y Greta quieren cuestionar mi salud mental. Entonces que lo hagan delante de toda la ciudad. El doctor Roberto quedó impresionado con la estrategia. Es arriesgado, Inés, pero puede ser brillante. Si usted demuestra públicamente su lucidez y articula claramente sus motivaciones, será difícil para cualquier juez considerar que necesita curatela. Entonces hagámoslo, y voy a invitar a todos los ancianos que me llamaron pidiendo ayuda para que estén presentes. Quiero que Carlos y Greta vean cuántas personas son abandonadas por sus familias y entiendan por qué la Fundación Esperanza es necesaria. La audiencia fue programada para 2 semanas después, en el juzgado de Villa General Belgrano. Carolina Santos, la periodista que había escrito la primera nota, consiguió autorización para cubrir el evento con un equipo de la televisión local. En los días previos a la audiencia, Inés recibió decenas de cartas de apoyo de lectores que se habían identificado con su historia. Muchas venían de hijos adultos que se sintieron avergonzados al leer sobre el abandono de Carlos y Greta y que escribieron prometiendo cuidar mejor de sus padres ancianos. «Mira esta carta, Ángel», dijo Inés una tarde, leyendo una correspondencia que la había emocionado particularmente. Es de una chica de Rosario que dijo que nuestra historia la hizo darse cuenta de que estaba descuidando a su madre viuda. Escribió pidiendo disculpas y prometiendo que va a buscar a su madre para que viva con ella. Nuestra historia está marcando la diferencia, incluso antes de que la fundación funcione, observó Ángel. Creo que eso impresionará al juez. Espero que sí, porque si Carlos y Greta logran internarme o nombrar un curador, todos esos ancianos que dependen de la Fundación Esperanza se quedarán sin esperanza de nuevo. La víspera de la audiencia, Inés apenas pudo dormir. No era miedo al proceso legal lo que la mantenía despierta, sino la responsabilidad de representar a todos los ancianos abandonados que habían depositado sus esperanzas en la fundación. Ella sabía que el día siguiente definiría no solo su futuro, sino el futuro de decenas de personas que necesitaban una segunda oportunidad en la vida. «Enrique», susurró ella a la foto de su marido, «mañana necesitaré toda la fuerza y sabiduría que siempre dijiste que yo tenía. Espero que estés orgulloso de lo que estamos haciendo con tu legado». Esperanza, que dormía a los pies de la cama, baló bajito como queriendo tranquilizarla. Inés sonrió y finalmente logró relajarse. Independientemente de lo que sucediera en la audiencia, ella sabía que había encontrado su verdadera familia y su verdadero propósito. Carlos y Greta podrían intentar destruir sus planes, pero no podrían destruir el amor y la determinación que ella había encontrado en su nueva vida. El día de la audiencia amaneció nublado, pero Inés despertó con una claridad mental y determinación que no sentía hacía décadas. Eligió un vestido azul marino discreto pero elegante, peinó sus cabellos con cuidado y se puso la única joya que poseía, una cadena con una pequeña cruz que Enrique le había dado en su primer aniversario de bodas. «¿Estás lista para esto, mi querida?», preguntó Ángel ajustándose la corbata. Él también estaba nervioso, pero intentaba transmitir confianza para apoyar a su esposa. «Más lista que nunca», respondió Inés. Hoy Carlos y Greta van a descubrir que subestimaron completamente a la madre que abandonaron. Cuando llegaron al juzgado de Villa General Belgrano, Inés se emocionó con lo que vio. Decenas de personas estaban esperando en la puerta, ancianos que habían leído su historia en el periódico, familiares que querían demostrar apoyo y curiosos que seguían el caso a través de la prensa. Carolina Santos estaba allí con un equipo completo de televisión y había reporteros de otros medios también. «Señora Bortolini», llamó un señor de unos 80 años,
acercándose con dificultad pero con los ojos brillantes. Soy Osvaldo Pereira, de Rosario. Mis hijos me dejaron en un asilo público terrible. Vine aquí para apoyar a usted y a la fundación. Doña Inés, dijo una señora bajita y simpática, soy Concepción Silva, viuda. Mi familia me trata como un estorbo. La fundación de usted es la esperanza de todas nosotras. Una tras otra, personas se acercaron para saludarla y contar rápidamente sus historias. Inés percibió que no estaba luchando solo por sí misma, sino representando a una multitud de ancianos que habían sido rechazados y olvidados por sus familias. «Dios mío», susurró Ángel, «mira cuánta gente vino a apoyarte». «No», corrigió Inés, «vinieron a apoyar la esperanza de una vida mejor para todos nosotros». Dentro del tribunal, el ambiente era tenso. Carlos y Greta estaban sentados con su abogado, el doctor Enrique Ferrer, un hombre de apariencia arrogante que claramente había sido bien pagado para representarlos. Ellos evitaban mirar directamente a Inés, pero ella podía ver el nerviosismo en los rostros, que un día habían sido infantiles y adorables. El juez, el doctor Mauricio Santos, era un hombre de unos 50 años, conocido por su imparcialidad y buen juicio. Miró al tribunal abarrotado con una expresión de sorpresa. Claramente no esperaba tanto interés público en el caso. «Bien», comenzó el juez, «estamos aquí para evaluar la solicitud de curatela requerida por los hijos de la señora Inés Müller Bortolini, alegando incapacidad mental para administrar sus bienes. Vamos a empezar escuchando a los solicitantes». El doctor Enrique Ferrer se levantó con pompa excesiva. «Su señoría, mis representados Carlos y Greta Müller, están profundamente preocupados por el estado mental de su madre. En pocos meses ella abandonó su casa, se casó con un completo extraño y decidió donar una herencia millonaria a una fundación dudosa. Estos son claramente signos de demencia senil e influencia indebida». «¿Y qué pruebas tienen ustedes para sustentar esas alegaciones?», preguntó el juez. «Tenemos la declaración de un empleado del hospital que atestiguó un comportamiento confuso de la señora Bortolini y testigos que confirman un comportamiento errático antes de que ella dejara su residencia». El doctor Roberto se levantó. «Su señoría, me gustaría presentar pruebas en contrario». Entregó al juez una carpeta gruesa. Evaluación psiquiátrica completa realizada por la doctora Elena Zimmerman, una de las neuropsiquiatras más respetadas del Estado, confirmando plena capacidad mental de la señora Bortolini, y también una investigación sobre los supuestos testigos de la parte contraria. El juez examinó los documentos en silencio durante varios minutos. Su expresión se fue volviendo cada vez más seria. «Doctor Ferrer, veo aquí que uno de sus testigos, un tal Marcos Olave, ex empleado del hospital, fue despedido por mala conducta y tiene asuntos criminales pendientes por falsificación de documentos. Y los otros testigos son vecinos que, según esta investigación, recibieron pagos para dar sus declaraciones». El doctor Enrique Ferrer palideció visiblemente. «Su señoría, yo no tenía conocimiento. Además», continuó el juez, «tengo aquí grabaciones que me gustaría que se reprodujeran para el tribunal». El doctor Roberto se levantó nuevamente. «Su señoría, durante la investigación del caso, descubrimos que la señora Bortolini, previendo posibles complicaciones legales, tuvo la prudencia de grabar algunas conversaciones telefónicas que considera relevantes». Inés sintió el corazón acelerarse. Había olvidado mencionar a Ángel que, por consejo del doctor Roberto, había grabado todas las llamadas que recibió de Carlos después de descubrir que estaba viva. «Primera grabación», anunció el doctor Roberto. «Llamada de Carlos Müller a su madre hace 3 semanas. La voz de Carlos resonó por el tribunal a través de los altavoces. «Mamá, sabemos que usted tiene recursos ahora. Podemos trabajar juntos, formar una verdadera familia de nuevo». Y a continuación la respuesta de Inés. «¿Cómo supieron sobre los recursos, Carlos?» «El doctor Roberto es conocido en la ciudad, mamá. Cuando él empezó a mover el proceso para anular la venta», la gente comentó. La grabación continuó, mostrando claramente que Carlos solo había contactado cuando supo del dinero y sus amenazas cuando percibió que no tendría acceso a la herencia. Segunda grabación, continuó el doctor. «Roberto, conversación entre Carlos y Greta Müller.
captada accidentalmente cuando Carlos olvidó colgar el teléfono después de la primera llamada. Esta vez fueron las voces de los dos hermanos las que llenaron el silencio del tribunal. Carlos, si ella realmente tiene tanto dinero, tenemos que encontrar una manera de anular este matrimonio y esta fundación ridícula. Ya estoy pensando en eso, Greta. Podemos alegar que ella está senil, que el viejo se está aprovechando de ella. ¿Y si eso no funciona? Entonces tendremos que encontrar otras formas de resolver el problema. Ese dinero es nuestro por derecho. El tribunal quedó en completo silencio después de la grabación. Carlos y Greta estaban pálidos como fantasmas, y el doctor Enrique susurraba urgentemente con ellos. «Su señoría», dijo el doctor. «Roberto, estas grabaciones demuestran claramente que los solicitantes no están actuando por preocupación genuina por el bienestar de su madre, sino por interés puramente financiero, y las amenazas implícitas en la segunda grabación sugieren posibles crímenes contra persona anciana». El juez se volvió hacia Inés. «Señora Bortolini, ¿le gustaría hacer una declaración?» Inés se levantó lentamente, sintiendo el peso de todas las miradas sobre ella. Este era el momento de hablar no solo por sí misma, sino por todos los ancianos que habían sido abandonados y despreciados. «Su señoría», comenzó ella con una voz firme y clara, «yo no soy una víctima. Soy una mujer de 74 años que trabajó toda la vida, que crió 2 hijos con amor y dedicación, que cuidó de su marido enfermo hasta sus últimos días y que está en plena posesión de sus facultades mentales». Hizo una pausa, mirando directamente a Carlos y Greta. «Mis hijos me abandonaron en una carretera desierta porque creyeron que yo era una carga financiera. Vendieron mi casa fraudulentamente y desaparecieron, presumiendo que yo moriría sola. Durante todos esos meses en que pensaron que yo estaba muerta, nunca se preocuparon en buscarme. Solo retomaron contacto cuando supieron que yo tenía recursos». Su voz se fortaleció aún más. «Ahora quieren cuestionar mi salud mental porque no apruebo el uso que decidí dar a la herencia de mi difunto marido. Enrique trabajó décadas para construir ese patrimonio y me dejó una carta específica diciendo que era para darme independencia y seguridad. Usar ese dinero para ayudar a otros ancianos en situación similar a la mía es exactamente lo que él aprobaría». Inés gesticuló hacia las personas en el tribunal. «Miren a su alrededor, su señoría. ¿Cuántos ancianos vinieron aquí hoy buscando esperanza? ¿Cuántas familias abandonaron a sus padres y madres como si fueran objetos desechables? La Fundación Esperanza no es un capricho senil, es una necesidad social urgente». Se volvió nuevamente hacia Carlos y Greta. «Ustedes quieren ese dinero porque creen que tienen derecho a él, pero los derechos se conquistan con amor, cuidado y respeto. Ustedes demostraron solo codicia y crueldad». El tribunal estaba completamente silencioso y varias personas en el público tenían lágrimas en los ojos. «Señor juez», concluyó Inés, «yo elijo usar mi herencia para construir una familia real con personas que se preocupan genuinamente unas por otras. Carlos y Greta tuvieron 50 años para demostrar amor filial verdadero. Ahora es demasiado tarde». Cuando Inés se sentó, hubo un murmullo de aprobación del público. El juez golpeó el martillo para pedir silencio, pero era evidente que la declaración había causado un fuerte impacto. «Doctor Ferrer», dijo el juez, «¿sus representados querrían hacer alguna declaración en su defensa?» Carlos y Greta susurraban furiosamente con el abogado, que parecía cada vez más incómodo. «Su señoría, considerando las pruebas presentadas y la grabación de las conversaciones, me gustaría solicitar un receso para consultar a mis representados». «Receso denegado», respondió el juez firmemente. «Las pruebas son claras. No solo no hay ninguna indicación de incapacidad mental de la señora Bortolini, sino que hay pruebas de que este proceso fue motivado exclusivamente por codicia». El juez hizo una pausa, organizando sus papeles. «Además, las grabaciones revelan posibles crímenes de amenaza y coacción contra persona anciana, asuntos que serán remitidos al Ministerio Público para investigación». Carlos intentó levantarse. «Su señoría, yo puedo explicar». «Señor Müller,
Usted tendrá oportunidad de explicarse cuando sea formalmente investigado por las autoridades competentes. El juez golpeó el martillo final. La solicitud de curatela es negada íntegramente. La señora Inés Müller Bortolini está en plenas condiciones de administrar sus bienes y tomar sus propias decisiones. Este tribunal reconoce la legitimidad de sus elecciones personales y financieras. El tribunal estalló en aplausos. Decenas de ancianos se levantaron y gritaron palabras de apoyo, mientras Carlos y Greta salían rápidamente por la puerta trasera, evitando las cámaras y las miradas acusadoras. Afuera, Inés fue rodeada por periodistas y partidarios. Carolina Santos consiguió una entrevista rápida. «Señora Bortolini, ¿cómo se siente después de esta victoria?» «Siento que se hizo justicia», respondió Inés. «No solo para mí, sino para todos los ancianos que merecen ser tratados con dignidad y respeto». ¿Y la Fundación Esperanza? Empezamos a construir la próxima semana. El primer edificio estará listo en 6 meses y tendrá plazas para 50 personas. Ya tenemos una lista de espera con más de 100 nombres. Esa noche, de vuelta a su casa, Inés y Ángel se sentaron en el porche para ver el atardecer. Esperanza estaba tumbada entre ellos, masticando tranquilamente un poco de hierba. «Lo logramos, mi amor», dijo Ángel tomando la mano de Inés. «La fundación se hará realidad». «Logramos más que eso», respondió ella. «Mostramos que la verdadera familia es aquella que elegimos con el corazón, no aquella que nos es impuesta por la sangre». Esperanza baló aprobatoriamente, como si entendiera que algo importante se había resuelto. En el horizonte, las primeras estrellas comenzaron a aparecer en el cielo de la provincia de Córdoba, iluminando el camino hacia un futuro donde ancianos abandonados tendrían una segunda oportunidad de encontrar amor y dignidad. La guerra había terminado y la esperanza había vencido. 6 meses después de la audiencia que cambió sus vidas, Inés despertó en el día más importante desde que descubriera la herencia de Enrique. Era el día de la inauguración oficial de la Fundación Esperanza, y 50 ancianos que habían sido abandonados por sus familias finalmente tendrían un hogar digno y una nueva familia elegida. El complejo de la fundación había quedado aún más hermoso de lo que mostraban los proyectos originales. Construido en un área de 5 hectáreas en las afueras de Villa General Belgrano, contaba con habitaciones individuales confortables, una biblioteca amplia, salas de convivencia acogedoras, una cocina comunitaria equipada, jardines terapéuticos e incluso un pequeño auditorio para actividades culturales. También había un consultorio médico completo y una farmacia, garantizando que todos los residentes tendrían acceso a cuidados de salud de calidad. «Buenos días, mi querida presidenta», bromeó Ángel, entrando en la oficina que Inés había montado en el edificio administrativo de la fundación. «Buenos días, mi querido vicepresidente», respondió ella sonriendo. Ángel se había convertido en su mano derecha en la administración de la fundación, usando su experiencia en el ayuntamiento para lidiar con cuestiones burocráticas y logísticas. «Todo está listo para la ceremonia de hoy. Los 50 nuevos residentes llegaron ayer y se están instalando. Algunos incluso ya han empezado a cuidar los jardines». Inés miró por la ventana y vio a varios ancianos caminando por los jardines, algunos en pequeños grupos conversando animadamente, otros cuidando las plantas o simplemente disfrutando del sol matinal. Era exactamente la escena que había soñado cuando decidió crear la fundación. ¿Y Esperanza? ¿Cómo están los cachorros? Ella está en el área de los animales con los 3 pequeños. Anoche los nombres fueron elegidos por los residentes: Fe, Amor y Alegría. Inés sonrió al saber que los cachorros de Esperanza habían recibido nombres tan significativos. Era como si fueran símbolos de lo que la fundación representaba para todos allí. La ceremonia de inauguración estaba programada para las 10 de la mañana, con la presencia del alcalde de Villa General Belgrano, representantes de otras instituciones de asistencia social y decenas de periodistas que habían seguido la historia de Inés desde el principio. Durante los preparativos finales, el doctor Roberto llegó con noticias sobre Carlos y Greta. «Inés, pensé que deberías saber. Tus hijos están enfrentando serios problemas legales. La investigación del Ministerio Público
descubrió que cometieron fraude documental no solo en tu caso, sino también en la venta de otras propiedades. Carlos podría enfrentar hasta 5 años de prisión. Inés sintió una punzada de tristeza, no por Carlos y Greta, sino por el recuerdo de los niños que un día habían sido. ¿Y cómo están financieramente? Tuvieron que devolver todo el dinero de la venta fraudulenta de tu casa, pagar multas cuantiosas y aún enfrentan procesos de otras víctimas. Por lo que sé, están prácticamente en la quiebra. No siento placer con su sufrimiento, dijo Inés pensativamente. Solo tristeza por haber elegido ese camino. Usted es una persona muy generosa, Inés. Pero ellos crearon esta situación solos. La ceremonia de inauguración fue emocionante desde el primer momento. Osvaldo Pereira, el anciano de 80 años que había apoyado a Inés en la audiencia, fue invitado a cortar la cinta simbólica junto con ella. «Doña Inés», dijo él con lágrimas en los ojos, «usted no imagina lo que significa para nosotros tener un lugar donde somos tratados como seres humanos valiosos, no como estorbos. Señor Osvaldo, aquí todos nosotros somos una familia. No existe jerarquía, no existen favoritos. Existen solo personas que se preocupan unas por otras». Durante su discurso en la inauguración, Inés habló con el corazón abierto a la audiencia que llenaba el auditorio de la Fundación. Hace menos de un año, yo estaba perdida en una carretera polvorienta, abandonada y sin esperanza. Hoy estoy aquí, rodeada por 50 personas que se han convertido en mi verdadera familia, inaugurando un proyecto que ya tiene lista de espera para otras 2 unidades que construiremos el próximo año. La audiencia aplaudió entusiásticamente. La Fundación Esperanza no es solo un hogar para ancianos. Es un símbolo de que nunca es tarde para empezar de nuevo. Nunca es tarde para encontrar el amor verdadero. Y nunca es tarde para descubrir que nuestra mayor riqueza está en la capacidad de cuidarnos unos a otros. Después de la ceremonia oficial, Inés y Ángel caminaron por los jardines de la Fundación, observando a los nuevos residentes interactuar entre sí. Concepción Silva, la señora bajita que había apoyado a Inés en el tribunal, estaba enseñando a otras mujeres a hacer punto en el porche del edificio principal. Juan Cardoso, el anciano de Mendoza, se había ofrecido para dar clases de ajedrez en la biblioteca. «Mira, Ángel», observó Inés, «están creando sus propias actividades, formando sus propios grupos de amistad. Es exactamente lo que esperábamos. Y mira allí», señaló Ángel hacia un rincón del jardín donde Esperanza estaba tumbada a la sombra, rodeada por los 3 cachorros y por media docena de residentes que la acariciaban cariñosamente. «Creo que nuestra cabra se ha convertido en la mascota oficial». Esa noche, después de que todos los invitados a la inauguración se hubieran marchado, Inés y Ángel cenaron en la cocina comunitaria con algunos de los nuevos residentes. La conversación fluía naturalmente, con historias de vida siendo compartidas y planes para actividades futuras siendo discutidos. «Doña Inés», dijo María de los Dolores, una señora de 78 años que había llamado justo después de la primera nota en el periódico, «usted salvó nuestras vidas. Yo estaba languideciendo en aquel asilo terrible en Rosario, sin nadie con quien hablar, comiendo comida insípida, durmiendo en una habitación con otras 5 personas. Aquí me siento en casa por primera vez en años. María, quienes salvaron nuestras vidas fue el hecho de habernos encontrado unos a otros. Yo sola no sería nada. Nosotros juntos somos una familia». Se establecieron tradiciones que rápidamente se volvieron queridas por todos. Todas las mañanas había un café colectivo en el jardín, donde quien quisiera podía participar. Por las tardes había actividades opcionales como artesanía, lectura, jardinería o simplemente conversaciones en el porche. Las noches eran libres, pero muchos elegían ver películas antiguas en el auditorio o jugar a las cartas en la sala de juegos. 3 meses después de la inauguración, la Fundación recibió una visita inesperada. El doctor Roberto llegó a la oficina de Inés con una expresión preocupada. «Inés, Carlos y Greta están aquí afuera. Quieren hablar contigo». Inés sintió un nudo en el estómago. Después de todo este tiempo, ¿qué podrían querer? ¿Están solos? Sí, sin abogados. Parecen diferentes, más humildes.
Déjalos entrar, pero quiero que tú y Ángel estén presentes. Carlos y Greta entraron en la oficina con una postura completamente diferente a la última vez que los había visto. Estaban visiblemente más delgados, con ropa sencilla y barata, y una expresión de derrota en sus rostros. Greta había estado llorando, y Carlos parecía haber envejecido 10 años. «Mamá», comenzó Carlos con una voz casi inaudible, «venimos a pedir perdón». Inés los observó en silencio por unos segundos. «¿Perdón por qué específicamente?» «Por todo», respondió Greta con lágrimas en los ojos. «Por haberla abandonado, por haber vendido su casa, por haber intentado robar su herencia, por haber sido hijos terribles durante toda la vida». «¿Y qué los hizo darse cuenta de eso ahora?», preguntó Inés, manteniendo un tono neutro. «Perderlo todo», admitió Carlos. «Cuando nos quedamos sin dinero, sin casa, sin amigos, descubrimos lo que es la soledad, lo que es ser rechazado por todos los que conocemos, lo que es no tener a nadie que se preocupe por nosotros de verdad». «Mamá», dijo Greta, «pasamos estos meses viviendo en una habitación alquilada minúscula, trabajando en empleos humillantes para sobrevivir, y todos los días pensábamos en usted. Imaginábamos lo que había sucedido después de que la dejamos en aquella carretera. Creíamos que ya no teníamos oportunidad de pedir perdón. Y cuando supieron que yo estaba viva y bien, primero sentimos rabia», admitió Carlos honestamente. «Rabia porque nuestros planes habían salido mal, porque usted había logrado recuperarse sin nuestra ayuda. Pero después, cuando lo perdimos todo y experimentamos lo que usted debió haber sentido, entendimos lo crueles que fuimos». Inés se levantó y caminó hasta la ventana, observando a los ancianos en el jardín. «Ustedes saben que cumpliré 75 años en 2 semanas». «Lo sabemos, mamá». «¿Saben también que tengo problemas cardíacos que pueden agravarse en cualquier momento?» «Sí, lo supimos. Entonces explíquenme, ¿por qué debería perdonarlos ahora? ¿Por qué debería creer que este arrepentimiento es genuino y no solo consecuencia del hecho de que ustedes necesitan ayuda?» Carlos y Greta se miraron, y fue Greta quien respondió. «Porque usted no debe perdonarnos, mamá. No tenemos derecho a su perdón. Vinimos aquí no para pedir una segunda oportunidad, sino para decir que entendemos por qué usted nos cortó de su vida, y para decir que estamos orgullosos de lo que usted ha construido aquí». La respuesta sorprendió a Inés. Era la primera vez que escuchaba algo genuinamente maduro y altruista de su hija. «Mamá», continuó Carlos, «nosotros anduvimos por los jardines antes de entrar. Conversamos con algunos de los residentes. Hablan de usted con tanto cariño, tanto respeto. Así es como deberíamos haberla tratado durante toda la vida, pero nunca supimos hacerlo». «¿Y qué pretenden ahora?», preguntó Ángel, hablando por primera vez. «Nada», respondió Greta. «No queremos dinero, no queremos perdón, no queremos una reconciliación. Queremos solo que usted sepa que reconocemos nuestros errores y que admiramos a la persona increíble que usted siempre fue, pero que nosotros nunca supimos ver». Inés se emocionó a pesar de sí misma. Por primera vez en décadas, Carlos y Greta estaban hablando como adultos maduros, asumiendo responsabilidad por sus actos sin intentar justificarse o pedir algo a cambio. «Carlos, Greta», dijo ella finalmente, «pueden visitar la fundación una vez al mes, si quieren. Pueden conocer mejor el trabajo que hacemos aquí, quizás incluso ayudar como voluntarios. Pero nuestra relación como madre e hijos terminó en la carretera donde me abandonaron. Esa parte de nuestras vidas no puede ser recuperada». «Entendemos, mamá», dijo Carlos, «y agradecemos incluso por esa oportunidad». Se retiraron silenciosamente, e Inés se quedó mirando por la ventana mucho tiempo después de su partida. «¿Qué te pareció?», preguntó Ángel. «Creo que finalmente crecieron. Desafortunadamente, demasiado tarde para ser mis hijos, pero no demasiado tarde para ser mejores personas». 1 año después de la inauguración de la primera unidad, la Fundación Esperanza se había convertido en un modelo nacional de cuidado para ancianos abandonados. La segunda unidad en Mendoza estaba casi lista y había planes para una tercera en Rosario. Inés, ahora con 75 años,
se había convertido en una figura respetada en el área de asistencia social. Recibía invitaciones para dar conferencias, participaba en congresos sobre derechos de los ancianos, y su historia había inspirado la creación de fundaciones similares en otros estados. «Ángel», dijo ella una tarde, sentada en el porche de su apartamento en la fundación, «¿alguna vez imaginaste que nuestra vida tomaría este rumbo cuando nos conocimos debajo de aquel puente?» «Nunca», respondió él sonriendo, «pero quizás Enrique lo planeó todo de alguna manera. Quizás él sabía que usaría su herencia para algo extraordinario». En ese momento, Esperanza se acercó con sus cachorros, que ahora estaban grandes y juguetones. Fe, amor y alegría se habían convertido en las mascotas oficiales de la fundación, trayendo sonrisas y momentos de ternura a todos los residentes. «¿Sabes qué es lo que más me enorgullece?», dijo Inés acariciando a Esperanza. «No es el dinero que gastamos o los edificios que construimos. Es ver cómo las personas aquí se transformaron, cómo encontraron propósito nuevamente, cómo crearon amistades verdaderas, cómo volvieron a sonreír todos los días». Fue en ese momento que una empleada de la fundación le trajo una correspondencia a Inés. Era una carta con letra familiar, la caligrafía de Greta. «Es de sus hijos», dijo la empleada. «Llegó por correo hoy». Inés tomó la carta y la examinó por unos segundos. Podía imaginar lo que había dentro. Probablemente otro pedido de perdón. Quizás un intento de restablecer una relación más cercana. «¿Vas a abrirla?», preguntó Ángel. Inés miró la carta. Luego los jardines de la fundación, donde decenas de ancianos vivían dignamente. Finalmente el rostro cariñoso de Ángel, que se había convertido en su verdadero compañero de vida. «No», dijo ella finalmente, guardando la carta sin abrir en un cajón de su escritorio. «Algunos puentes, cuando quemados por el egoísmo, no deben ser reconstruidos. Ya tengo toda la familia que necesito». Ángel sonrió y tomó su mano. «¿Y qué familia maravillosa hemos formado?». Esa noche, la Fundación Esperanza celebró el primer aniversario de funcionamiento con una gran fiesta en el jardín principal. Había música, bailes, comidas típicas cordobesas preparadas por los propios residentes y mucha alegría. Inés, observando la fiesta desde el porche de su apartamento, reflexionó sobre la extraordinaria jornada que había llevado a una mujer abandonada en una carretera polvorienta a convertirse en la fundadora de una de las instituciones de asistencia social más respetadas del país. «Enrique», susurró ella a las estrellas, «gracias por haber creído en mí incluso cuando yo no creía en mí misma. Tu herencia no solo me dio seguridad, me dio un propósito». Esperanza se acercó y apoyó el hocico en la mano de Inés, como había hecho aquella primera tarde bajo el puente. Pero ahora no era una cabra consolando a una mujer desesperada. Eran dos supervivientes celebrando una vida plena y significativa. La fiesta continuó hasta tarde en la noche, con risas resonando por los jardines de la Fundación Esperanza, donde ancianos que un día fueron abandonados habían encontrado no solo un hogar, sino una familia verdadera basada en el amor elegido, el cuidado mutuo y la certeza de que nunca es tarde para empezar de nuevo cuando se tiene el coraje de creer en la esperanza. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Inés y Ángel haya tocado profundamente sus corazones. A través de la jornada de esta mujer extraordinaria, vemos que la verdadera riqueza no está en lo que poseemos, sino en el amor que somos capaces de compartir. Para continuar este viaje emocional, a través de narrativas que celebran la fuerza del espíritu humano, preparamos una lista de reproducción especial con historias igualmente cautivadoras. Encuéntrenla aquí al lado, donde cada relato revela la belleza de la segunda oportunidad y el poder transformador de la esperanza. Si esta historia de superación los emocionó, no olviden suscribirse a nuestro canal y dejar un me gusta en este contenido. Todos los días traemos historias únicas que exploran la complejidad de la vida, el valor de la familia elegida y la importancia de nunca desistir de nuestros sueños, independientemente de la edad que tengamos. Compartan este mensaje de esperanza con personas que necesitan creer que es posible empezar de nuevo. Los esperamos en los comentarios para saber qué parte de la jornada de Inés los inspiró más.